Hola, buen día. Me da gusto saludarlos por este medio. Bienvenidos a la clase del día miércoles 19 de agosto del 2020. El tema que vamos a estudiar para hoy es el siguiente: tipos de CFDI. Por ahí en el video pasado veíamos que es necesario contar con un certificado de sello digital para poder estar en posición de timbrar o emitir comprobantes CFDI. Bueno, sabemos que los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales. Entonces yo voy a emitir un CFDI para poder comprobar mis ingresos, o también para poder tener la información de las retenciones de diversas contribuciones. El anexo 20 es un documento que se encarga de detallar cómo debe estar estructurado el contenido de los CFDI. Nos menciona aquí que es un documento técnico que nos especifica la estructura, forma y sintaxis que deben contener los CFDI que expidan los contribuyentes, lo cual permite que la información se integre de manera organizada dentro del comprobante y que tienen que hacer referencia a la versión 3.3, que sabemos que esta versión 3.3 es la más actualizada. Entonces, en este documento se describe cómo se debe realizar el llenado de los datos a registrar en el comprobante fiscal digital por Internet, CFDI. Es decir, este anexo 20 es una guía que nos va a ser de mucha utilidad para saber cómo o qué dato debo de incluir en el CFDI. Bueno, nos encontramos que en la actualidad hay estos 6 tipos de CFDI. El primero es el comprobante de ingreso. Segundo, comprobante de egreso. Tercero, comprobante de traslado. Cuarto, comprobante de recepción de pagos. Quinto, comprobante de nómina. Y por último, el 6, comprobante de retenciones e información de pagos. Vamos a ir viendo detalladamente cada uno. El primero es el comprobante de ingreso. Este comprobante se va a emitir por los ingresos que obtienen los contribuyentes. Por ejemplo, un contribuyente que se dedica a la prestación de servicios va a emitir un comprobante de tipo ingreso, al igual que un contribuyente que su actividad sea el arrendamiento. Para poder percibir este ingreso del arrendamiento, él va a tener que entregarle a su cliente o a su inquilino un comprobante de ingreso. De igual forma, si nuestra actividad es por honorarios, vamos a emitir un tipo de comprobante de ingreso para percibir ese dinero. También por los donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior, etc. Es decir, por todos aquellos ingresos, sea cual sea, que el contribuyente esté percibiendo, el contribuyente debe de comprobar este ingreso por medio de un CFDI de tipo ingreso. Ahora, comprobante de egreso. Nos dice que ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad, y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito. Es decir, si yo ya emití un CFDI de tipo ingreso por una cantidad de 10,000 pesos, pero resulta que al último yo voy a hacerle a mi cliente un descuento de 2,000 pesos, yo puedo emitir un comprobante de tipo ingreso por la cantidad de 2,000 pesos, y así ya ante el SAT yo voy a comprobar un ingreso en total
de 8,000 pesos, ¿verdad? Que fue lo que realmente mi cliente me pagó en este ejemplo que estamos poniendo. También en ocasiones, por algún motivo se emite el comprobante de ingreso, pero está incorrecto la cantidad o algún dato de la descripción o del impuesto está incorrecto, y el comprobante, por decir, igual es de 10,000 pesos. Para no cancelar yo este comprobante de ingreso, lo que puedo hacer es emitir un CFDI de tipo egreso por la cantidad de 10,000 pesos para que yo le esté informando a la autoridad que ese ingreso pues realmente no lo percibí, ¿no? Tengo mi comprobante de ingreso de 10,000, tengo mi comprobante de egreso de 10,000, entonces realmente no percibí ningún ingreso, ¿verdad? Eso es lo que va a entender la autoridad. Como dice al final, en pocas palabras, pues el comprobante de egreso representa una nota de crédito. Comprobante de traslado. Sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. También este CFDI es conocido comúnmente como carta aporte. Este tipo de comprobante lo utilizan los contribuyentes que se dedican al autotransporte de carga, o también conocido como fletes, aquellos que se dedican a realizar fletes de mercancías. La autoridad los obliga a este tipo de contribuyentes a que, aparte de su comprobante de tipo ingreso, deben de expedir un CFDI de tipo traslado. ¿Para qué? Como ellos transportan mercancías a largas distancias, puede resultar que los detuviera la Policía Federal de Caminos por algún motivo. Entonces, ellos tienen que comprobar que la posesión legal de las mercancías que están transportando. Aquí en el comprobante de traslado existen dos supuestos. El supuesto en el que el vehículo donde se transportan las mercancías es propiedad de la empresa dueña de la mercancía. Aquí únicamente se va a timbrar el CFDI de traslado con un neto cero. Nada más lo que importa en este caso es que venga bien descrito dentro del CFDI exactamente la cantidad y las características de la mercancía que se está transportando. Este CFDI va en ceros cuando el dueño de las mercancías también es dueño del vehículo en el que se están transportando. El otro caso es cuando la mercancía es de una persona, la mercancía que se está transportando, y el vehículo en el que se transporta esta mercancía es de una persona distinta. Aquí sí debe de venir en el CFDI de traslado el detalle de las mercancías, el RFC de la persona que está prestando el servicio de transporte, y el RFC, además de los impuestos y todos esos datos, el RFC de la persona que es dueña de la mercancía. Esto es en el caso de que la mercancía, perdón, de que el transporte no es del dueño de la mercancía, sino que se está contratando un servicio de autotransporte. El siguiente tipo de CFDI es el comprobante de recepción de pagos. Este es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, y facilita la conciliación de las facturas contra pagos. Este comprobante de recepción de pagos siempre desde que existe el CFDI, incluso desde el CFDE,
existe, nada más que las personas o los contribuyentes no estábamos acostumbrados a pedirlo ni a elaborarlo. Lo que viene prácticamente este CFDI de recepción de pagos es digamos, un CFDI secundario, porque para que nosotros podamos emitir este tipo de comprobantes, previamente debe de existir un comprobante de tipo ingreso. Este se utiliza, el de recepción de pagos se utiliza cuando se elaboró el tipo de comprobante de ingreso, se elaboró un CFDI de ingreso. Entonces, en el momento en que yo estoy elaborando o emitiendo mi CFDI de ingreso, el cliente no me lo está pagando en ese momento. Yo sé que me lo va a pagar en algún punto, pero en el momento no me lo está pagando. Entonces, ese CFDI de ingreso se le asigna una clave que para el SAT significa que ese CFDI se quedó a crédito. Por el momento se quedó a crédito. Y ahorita les voy a mostrar. Se menciona que es pago en parcialidades, es decir, que ese CFDI de ingreso no me lo van a cubrir en su totalidad. Puede ser en parcialidades o diferido. Así que, o sea que la contraprestación, el valor de ese CFDI, me lo van a pagar o en una parte o en varias partes. ¿Sí? Y ya posteriormente, cuando yo emití mi comprobante de ingreso y, no sé, dentro de 10 días me dan un primer abono a esa factura, yo voy a emitir, es cuando surge la obligación de emitir el comprobante de recepción de pagos. Se conoce como REP, o también muchos le llamamos CFDI de pago, complemento de pago, pero su nombre oficial es comprobante de recepción de pagos. Y nada más tener ahí en mente que estamos obligados a emitir un CFDI de este tipo cuando el CFDI de ingreso se encuentre bajo el concepto de pago en parcialidades o diferido. Este comprobante entró por ahí en septiembre del 2017, entró como obligatorio. O sea, de que si no lo haces, pues sí te puede requerir la autoridad o te puede sancionar. Y básicamente existe, ¿por qué? Porque la autoridad quiere, pues, tener la información verídica y a la mano. Quiere saber prácticamente en qué momento el contribuyente está recibiendo el dinero, en qué momento lo está recibiendo, y al momento que el contribuyente está recibiendo ese dinero, a la autoridad le sirve saberlo, porque así la autoridad sabe a partir de qué momento tiene derecho a cobrarle impuestos al contribuyente. Después vamos a ver una clase exclusivamente de este tipo de comprobante, porque tiene que llevar por ahí pues información muy básica, pero que es de utilidad para el SAT. Otro tipo de comprobante es el de nómina. Es un CFDI al que se incorpora el complemento recibo de pago de nómina, el cual debe emitirse por los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos. Es una especie de una factura de egresos. Bueno, este comprobante de nómina en específico sirve para que el patrón contribuyente le proporcione al SAT información relacionada con los trabajadores. Sin embargo, este comprobante de nómina no lo timbra, no lo emite el trabajador, sino que la obligación se le pasa al patrón. ¿Sí? El patrón es el que tiene que cumplir con el llenado de este CFDI y aparte tiene que timbrarlo con sus recursos, el patrón, ya que el trabajador pues no tiene la capacidad administrativa para poder comprarse su sistema de nómina y él mismo
timbrar el CFDI y entregárselo a su patrón. Hay varios sistemas que ofrecen este servicio donde el patrón ahí lleva el control de su nómina y de acuerdo a varios datos se alimenta este sistema y periódicamente se está timbrando el CFDI. Este se timbra por decir si la nómina de la empresa es semanal, este CFDI se va a timbrar cada semana, o si es quincenal, mensual, decenal, catorcenal, dependiendo del periodo, es como se va a timbrar este CFDI, y se timbra un CFDI por cada trabajador. Y casos así extraordinarios, pues si dentro de un periodo semanal, quincenal, etcétera, un trabajador lo finiquitamos, pues ese día que lo finiquitamos tenemos la obligación de, como patrón, timbrar este CFDI. Y se le considera que es una factura de tipo egresos porque la obligación de timbrarlo la tiene el patrón, ¿sí? El otro tipo de CFDI es el comprobante de retenciones e información de pagos. Se expiden en las operaciones en las cuales se informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes en el extranjero para efectos fiscales y las retenciones que se le realicen. Este comprobante es de carácter informativo. Por ejemplo, este tipo de comprobante lo timbran o lo emiten las personas morales. Es un ejemplo que pagan honorarios a personas físicas o pagan renta a personas físicas. Se les tiene que anualmente, en este caso, en este ejemplo, se les entrega una constancia de tipo CFDI de retenciones, donde se le informa las retenciones tanto de ISR como de IVA que se le efectuaron a la persona física por parte de la persona moral durante el año, para que la persona física tenga su documento fuente, su comprobante, para poder presentar su declaración anual. Bueno, en conclusión, es importante conocer los tipos de CFDI que existen para tener la seguridad de emitirlos y recibirlos adecuadamente en los casos que sean necesarios. ¿Para qué? Pues para llevar un buen control de la contabilidad y realizar sin problema las declaraciones ante la autoridad. Todas nuestras obligaciones fiscales y sobre todo las obligaciones de pago de impuestos, las declaraciones u obligaciones informativas, su sustento son los comprobantes fiscales. Entonces, la correcta elaboración, la correcta interpretación de cómo debemos llenarlos o qué requisitos debe de contener, pues sí es en primera instancia para cumplir con la autoridad, pero más que nada es para que nuestro impuesto que nos determinemos pues esté correctamente sustentado y cumpla con todos los requisitos para su deducibilidad, porque si en dado caso pues sí los podemos registrar, por decir, si nuestro CFDI por algún motivo llenamos un campo con información que no le correspondía, pues sí podemos registrar nuestra operación, sí podemos considerar el gasto, ya sea de alguna compra, de alguna inversión, ya sea el gasto de la nómina, sí lo podemos contabilizar y sí lo podemos considerar como deducción para efectos de impuestos. Pero donde pudiéramos tener por ahí pues algún problema, pues ya cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, y como el CFDI, por ahí recordamos, al momento en que lo emitimos, en cuestión de milésimas de segundo, se va una copia para el PAC
que es quien certifica la validez del CFDI, y el PAC le envía una copia de esta información del CFDI al SAT, pues el SAT ya cuenta con toda la información contenida en nuestro CFDI. Entonces, con la mano en la cintura, si se pone a checarlos o a revisarlos, va a detectar inconsistencias, y esto a nosotros nos va a repercutir en que tengamos que hacer una corrección en nuestra declaración de impuestos. Entonces, al hacer estas correcciones, pues ya tendríamos que pagar las diferencias en el impuesto, tendríamos que pagar aparte actualización y recargos, incluso pues hasta nos pudieran, en un caso muy extremo, pues aplicar una sanción de tipo multa, ¿verdad? O, por ejemplo, sobre todo en el comprobante de nómina, por decir, si llevamos una nómina en la empresa y si estamos considerando el gasto, pero no timbramos o no emitimos el CFDI de nómina, pues en algún momento la autoridad en una revisión se puede percatar de que tenemos la nómina registrada en contabilidad, pero no estamos timbrando un CFDI de nómina, no estamos informándole a la autoridad sobre las retenciones de ISR que le estamos efectuando a los trabajadores. Entonces ahí es cuando vemos que no apegarnos al anexo 20 o no timbrar la nómina como nos lo establece la ley en materia de comprobantes fiscales, pues sí nos puede llegar ahí a repercutir en algún problema con la autoridad. Algunos sistemas que ofrecen el servicio de CFDI, de timbrado de comprobantes fiscales, traen ahí algunas opciones para timbrar algunos tipos de comprobantes nada más. Les voy a mostrar. Un sistema que es el de Compact E. Tiene su versión en línea. Para que visualicemos en qué parte de la estructura del sistema viene, independientemente de qué sistema utilicemos, es esta opción. Es esta. Por ahí comentábamos en una clase anterior que ya es decisión del contribuyente qué medio de facturación va a utilizar. Si tiene si expide muy pocos comprobantes al mes, pues se puede optar por el servicio que ofrece el SAT, que es gratuito, ¿verdad? Únicamente si su facturación no es, las cantidades de CFDI que requiere facturar al mes no son muchas. Pero a veces es mejor optar por otro sistema que una de dos, o te ofrezca la opción o sea más ágil para cubrir la necesidad de estar timbrando más CFDIs, o la otra, que sea más amigable la presentación del sistema, porque, por ejemplo, en la página del SAT sí está un poquito más complicado la elaboración del CFDI, trae ahí más filtros y más cosas que nos pueden llegar a rebrujar o a confundir. Entonces hay personas que aunque no facturan muchas facturas al mes, optan por de todos modos comprar su sistema, contratar un pack, comprar un sistema aparte, porque a veces la presentación del sistema es más amigable. Por ejemplo, Compact no es comercial, Compact
tiene la facilidad de esta opción de facturación electrónica en línea, y aparte tiene la opción de que te vende un paquete que ese es como más, está más estructurado, más laborioso, pero ahí puedes timbrar facturas, pues más facturas, te da la posibilidad de timbrar más facturas al mes. O también, por ejemplo, hay contribuyentes como las ferreteras, una cremería, o sea, que manejan un catálogo de productos muy extenso, entonces ellos manejan su punto de venta y necesitan agilizar más en la expedición de CFDI, y contratan otro tipo de sistema que se enlaza con su punto de venta para así tener la factura pues más rápido, ¿verdad? Porque el contribuyente llega a comprar y lo que le importa es comprar y que rápido le den su factura. Pues ya va dependiendo de las necesidades de cada contribuyente. Por ejemplo, si se fijan, aquí este sistema únicamente nos permite crear facturas de tipo, bueno, la versión 3.3. En los datos iniciales, pues nos pide RFC, serie folio, eso lo vamos a ver luego. Y lo que me interesa que vean es que este sistema de Compact cubriría nada más las necesidades de un contribuyente que emitiera comprobantes de tipo ingreso, de tipo egreso, de tipo traslado, o por ejemplo, acá trae la opción de el complemento de pago, de crear complementos de pago versión 3.3, que es el REP, el que les digo que conocemos comúnmente como REP. Y si por algún motivo yo como contribuyente tengo la obligación de emitir un tipo de CFDI como el que mencionábamos, por decir, necesito emitir un CFDI de comprobante de retenciones, pues necesitaría o una de dos, aparte de este sistema que ya contraté de Compact, necesitaría contratar un pack que su sistema incluya poder emitir comprobantes de retenciones. O preguntar, ¿verdad? A lo mejor pudiera ser que tenemos la versión básica de facturación de Compaqui, preguntar con el distribuidor si me puede hacer una modificación al sistema para estar en posición de timbrar el tipo de comprobante de retenciones. Y por decir, que soy un contribuyente que tengo trabajadores a mi cargo, o sea, tengo empleados, pues voy a necesitar, aparte de mi sistema de facturación para facturar mis ingresos o para facturar algún descuento que le estoy otorgando a algún cliente, tengo que contratar o comprar un sistema que me permita timbrar mis recibos de nómina de los trabajadores, ¿sí? También tendría que tener cuidado con eso. Bueno, en cuanto a, bueno, no se crean, les voy a enseñar cómo dentro de la página, qué tipos de comprobantes podemos emitir gratuitamente en la aplicación del SAT. Ay, se me hace que no me va a dejar entrar por aquí.
Así me dejó. Sí me dejó. Bueno, aquí por default yo ya lo configuré anteriormente para que apareciera como ingreso. Si se fijan, el tipo de factura es muy importante, está dentro de los requisitos del CFDI más esenciales. Okay. Bueno, la aplicación del SAT también nos permite elaborar CFDI de tipo ingreso, pago y traslado. ¿Sí? Y si queremos timbrar nómina, también aquí la página del SAT permite realizar este proceso, este tipo de comprobante. Esto es más recomendable para aquellos pequeños contribuyentes que llegan a tener de no hay un límite, pero de 1 a 5 trabajadores, porque sí es más laborioso estar utilizando la aplicación de aquí del SAT para hacer la nómina. Por ejemplo, entra uno aquí en factura electrónica mis cuentas, nos direcciona para acá y aquí viene un apartado que se llama mi nómina. Tenemos que alimentarlo con los datos del patrón, registro patronal, RFC, todos esos datos y los datos de nuestros trabajadores. Y aquí tendríamos que periódicamente, de acuerdo a nuestro tipo de nómina, estar entrando para registrar las incidencias, alta de trabajadores, finiquitos de trabajadores, el timbrado de la nómina. Pero sí, en alguna ocasión lo utilicé, pero sí es más, llevaba nada más 2 trabajadores, de un patrón que tenía 2 trabajadores, y sí se me hacía muy tedioso con 2. Entonces, pues sí es más cómodo utilizar un sistema de nómina para el timbrado de este tipo de CFDI, porque los sistemas de nómina ya traen configurado fórmulas, conceptos, todo lo relacionado para que el cálculo de la nómina sea correcto. En mi caso, pues yo uso con el Compact y nóminas, y pues ya nada más es cuestión de alimentar el sistema, y el proceso de timbrado es muy sencillo. No sé si han visto un CFDI de tipo nómina, es idéntico a una factura, ¿verdad? Nada más que aquí lo que se está facturando es el sueldo de los trabajadores, las percepciones, toda la información referente a la nómina de los trabajadores. Y aunque por ahí se decía en una lámina que se considera que es un comprobante de tipo ingreso, porque si se fijan, los comprobantes de ingreso los timbra el contribuyente, ¿verdad? Y este comprobante de nómina también lo timbra el contribuyente, pero no es un ingreso, ¿verdad? No es un ingreso la nómina, no es un ingreso, la nómina de los trabajadores no es un ingreso para el contribuyente. Por eso se le considera como comprobante de tipo egreso. Sin embargo, pues el comprobante de tipo ingreso sí representa un ingreso económico para el contribuyente, ¿verdad? Vienen así los datos del patrón, todos los datos del trabajador. RFC es muy importante, pues el RFC, que ahorita ya con la versión 3.3 está muy renovada y ya no permite errores en los RFC. Si está correcto, si está dado de alta el trabajador en el RFC, se le pone aquí al sistema el RFC y ya se puede timbrar su recibo. Si se fijan, es como una factura, trae el código QR, trae la cadena del sello digital del sello del CSD del contribuyente, su sello del SAT y la cadena original del SAT. ¿Sí? Esto sería un comprobante fiscal de tipo nómina.
Bueno, esto sería en cuanto al tema del día de hoy. Por ahí me percaté que en el video de la clase de ayer, al final se quedó congelada la pantalla de aquí del Zoom y no les pude mostrar. Sí me escuchaban, pero no les pude mostrar lo que quería enseñarles, que fue la última parte de los archivos, o sea, físicamente cómo podemos visualizar los archivos del certificado de sello digital del que solicitamos ayer. Y era lo que les quería mostrar. ...2020, que solicitamos ayer. Este archivo, el punto ser, bueno, este archivo termina en punto ser y el punto key quiero mostrarles ya. Este archivo y acompañado siempre de una contraseña. Físicamente nosotros podemos identificar como nuestro sello para facturar, que era lo que por ahí el día de ayer no se podía ver en el video. Y regularmente sabemos, estos archivos se parecen mucho a los archivos de la firma electrónica. Son idénticos, a simple vista son los mismos. Pero ¿cómo lo podemos identificar? Se fijan aquí, cuando en el certificado lo tramitamos, le pusimos unidad. Entonces, de esta forma podemos identificar el CSD. Aparte de que se genera una carpetita que dice CSD, pero así estos tres archivos juntos, ya nosotros sabemos que es nuestro sello para poder elaborar y emitir CFDI. Y este sello nos sirve para timbrar todos los tipos de CFDI que ya vimos ahorita. De mi parte es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, me gustaría mucho que me la dejaran por ahí en el foro o que por WhatsApp, o si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo hacen saber y nos veríamos de nuevo en el video del día de mañana, jueves. Y este viernes, pues tenemos videoconferencia para ver el tema que nos corresponde ese día. Que tengan buen día y nos vemos mañana en el video y el viernes nos vemos en la videoconferencia. Gracias.